Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, la palabra de Dios dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia de su Espíritu en este lugar. Gracias, Dios, por los amigos y amigas que nos han. Gracias, Señor, por los hermanos y hermanas presentes. Agradecemos también, Padre amado, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Que todos y todas sean bendecidos y bendecidas en esta hora. Y ahora, Padre amado, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, háblenos, habilítenos y capacítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente. Capacítenos, oh Dios, para estar en su presencia. Y haga en nosotros y con nosotros su voluntad. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante estos fines de semana hemos estado hablando acerca de un refugio para la familia. Cuando estudiamos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubrimos el interés y el empeño que Dios tiene con la familia. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 31, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Dios creó todo, habilitó todo antes de hacer a Adán y Eva. Y la Biblia dice también en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios hizo a la pareja a su imagen conforme a su semejanza. Cuando estudiamos la Biblia, con cuidado, descubrimos que imagen y semejanza significa, número 1, que el hombre es hijo de Dios. En el libro de Génesis capítulo 5, versículo 3 dice que Adán tuvo un hijo a su imagen conforme a su semejanza. En Lucas capítulo 3, versículo 38 dice Adán, hijo de Dios. ¿Qué significa imagen y semejanza? Significa que el hombre es hijo de Dios, que la mujer es hija de Dios. No hay tiempo para detenernos a analizar por qué Moisés usa una expresión teológica en lugar de decirlo directamente. Hijo de Dios, imagen y semejanza. Cuando el hombre sale de la mano de Dios, cuando la mujer sale de la mano de Dios, salen cubiertos, vestidos con la gloria, la magnificencia, la luz de Dios. Salmo 104, versículo 1 y 2. Cuando el hombre peca, esta luz desaparece, la gloria de Dios desaparece, la magnificencia de Dios desaparece. Por eso dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos reconciliarnos con Dios y esto es posible a través de Jesucristo. Dios lo invirtió todo, lo pagó todo, lo perdió todo para recuperarle a usted. Jesús se hizo hombre y murió en una cruz. Dios pagó el precio del pecado, la paga del pecado es la muerte. Cuando vamos al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, descubrimos que el Apocalipsis es una revelación, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Cuando usted estudia la Biblia, descubre que la Biblia es la historia de Dios con los hombres. En el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en estos tiempos los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios aparece primero, Dios siempre, el interés de Dios. El Apocalipsis es la historia de Dios con los seres humanos, es la revelación que Dios le da a Jesucristo. Si usted mira bien y con cuidado, el libro de Apocalipsis es la presentación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso el capítulo 1, versículo 4 al 6 dice, gracia y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo saludan a la iglesia con un saludo de gracia y paz. Cuando usted estudia la apocalíptica bíblica, en toda la Biblia, descubre el interés y el empeño que Dios tiene en decirle a sus hijos que Él es su refugio. Cuando va al libro de Isaías, capítulo 24, hasta el capítulo 27, encuentra en el capítulo 25 que aparece que Dios es refugio contra el turbión. Dios es el seguro refugio de la familia. Y si usted sigue mirando y sigue buscando en todo el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel, en el libro de Joel, en el libro de Zacarías, todos esos libros que contienen apocalíptica bíblica nos presentan a Dios como un seguro refugio, Dios como la respuesta a los problemas, Dios como el centro del asunto. Cuando viene al Nuevo Testamento, Mateo 24, San Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 17 y capítulo 21, Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y Apocalipsis, nos hablan del empeño y el interés que Dios tiene. Dios está interesado por usted y su familia. Ahora estamos trabajando en este fin de semana con el libro de Apocalipsis. Estamos trabajando con una palabra, la palabra espada, que aparece en el capítulo 1, versículo 16. Y hemos dicho ya en reuniones anteriores que esa espada representa la palabra de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16, capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y dice la Biblia que penetra y parte cada detallito del ser humano. Parte la parte emocional del ser humano, rompe la parte física y rompe también lo que tiene que ver con el cerebro. Rompe, parte el alma y el espíritu. Rompe las coyunturas y los tuétanos. Disciernes las intenciones y los pensamientos del corazón. La Biblia es lo más efectivo y eficaz para saber en realidad quién eres tú, qué está pasando contigo, cuál es tu verdadera situación, cuál es tu condición. Es en la palabra de Dios que encontramos la razón de existir, el propósito de la vida. Sin la Biblia, el hombre no tiene norte, no tiene sentido, no tiene razón de ser. De allí la importancia de entender y comprender el mensaje que está en la palabra de Dios. Repito, la Biblia es la historia de Dios con los hombres, no es la historia de los hombres con Dios. El primer versículo de la Biblia es la llave para entender toda la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si usted no entiende la palabra Dios que aparece en ese versículo, la Biblia entera se la convierte en un problema. La palabra Dios que aparece en el versículo 1 del capítulo 1 es la palabra Elohim. Si usted no entiende quién es Elohim, entonces usted tiene problema. Elohim es capaz de crear todas las cosas, es capaz de cumplir todas sus promesas, es capaz de hacer todo lo que promete. Allí aparece Ruach Elohim, allí aparece Yahweh Elohim y allí aparece Bar Elohim, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si conoce a Dios, las cosas comienzan con buen pie. Pero estamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, donde la palabra espada representa la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, en el libro de Apocalipsis dice que debe ser registrada en un libro. En el capítulo 22, versículo 7, versículo 9, versículo 10, versículo 18 y 19, tiene que registrarse en un libro. Hablamos también de que en el libro de Apocalipsis aparece nada más y nada menos que en distintos lugares, distintos libros. Por ejemplo, en el capítulo número 5, versículo 1 en adelante, aparece Dios con un libro en su mano derecha con 7 sellos, escrito por dentro y por fuera. En el capítulo número 10 aparece un ángel poderoso y fuerte con un librito en la mano abierto. Y cuando usted sigue buscando y sigue mirando, encuentra y descubre distintas frases que nos hablan de registros, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y nos hablan también de el libro de la vida, capítulo 3, versículo 5. Solo en el libro de Apocalipsis aparecen todos estos libros. Ya vimos, y estamos repasando, que cuando vamos al Antiguo Testamento, descubrimos entonces que Moisés habla a Dios de que si no perdona al pueblo, le borre su nombre de su libro. Y Dios le dice al que pega contra mí, a ese le borro el nombre del libro. Jesucristo dice en San Lucas capítulo 10, versículo 20, no se alegren de que los demonios se les sujetan, alégrense de que sus nombres están registrados en los cielos.
¿Existe un libro en el cielo que se llama Libro de la Vida, donde están los nombres de los salvos del Señor? Sí, Señor. En Daniel capítulo 12, versículo 1, que tenemos que trabajar, dice que en aquel día se levantará Miguel, será tiempo de angustia cual nunca fue, pero serán liberados todos los que tienen su nombre en el libro. Si su nombre no está en el libro de la vida, yo no sé en cuál cielo usted va a pasar la eternidad. Usted necesita tener su nombre en ese libro. De allí la importancia de lo que estamos estudiando. En el tema anterior, el tema que tocamos en la reunión anterior, hablamos acerca de la importancia y trascendencia de ese libro. Y nos quedamos mencionando lo que es el juicio investigador. Y decíamos que en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, todo comienza en el capítulo número 1, hablando de las 7 iglesias. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Teatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Y les decía que esas 7 iglesias representan los 7 periodos históricos de la iglesia cristiana. Aunque usted no lo crea, ya vivimos todos esos periodos y estamos en el último, la Odisea. Los exégetas, los historiadores, los investigadores de la Biblia dicen que todos los periodos están ajustados o arreglados de esta manera. En el año 31 Cristo funda o forma la iglesia cristiana. Desde el año 31 hasta el año 100 la primera iglesia, del 100 al 313 la siguiente, 313 al 538, del 538 hasta el año 1517, 1517 a 1755, 1755 a 1844. Y nosotros vivimos en el último periodo de la historia de la iglesia cristiana, 1844 hasta que Cristo venga, la iglesia de la Odisea, una iglesia que significa juicio del pueblo o pueblo juzgado, porque el juicio investigador empezó en 1844. Por tal razón, el juicio comienza primero por la casa de Dios, 1 de Pedro capítulo 4, versículos 17 y 18, ya eso lo hablamos. Estamos en medio del juicio investigador. Están investigando la vida de los cristianos, la vida de los que tienen su nombre en el libro de la vida. ¿Cuándo empezarán con los vivos? Yo no sé, pero ya empezaron con los muertos. Usted no sabrá porque nadie le va a decir, hey, comenzaron con los vivos. Y Cristo vendrá a la hora que usted no sabe. Y Cristo vendrá cuando usted no lo espera. Y Cristo vendrá como ladrón en la noche. Eso es lo que dice la Biblia. De modo que Cristo aparecerá en cualquier momento. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, si usted tiene el caché, el cuadre, decir que usted es cristiano, sepa que le van a hacer juicio. Si usted no es cristiano, no se preocupe, que usted está perdido y se acabó el problema. O sea, le van a hacer juicio a lo que tiene su nombre en el libro de la vida. Pero si usted ni siquiera se interesó en eso, hay una cosa que a mí me gusta dejar bien claro en cualquier país o lugar que voy. Dios no está rogándole a nadie. Cristianismo no es una fruta que se está dañando y hay que venderla pronto. Usted se equivocó. La gente cree que hay que andar rogando y lamentando. No, usted se equivocó. La salvación es un privilegio de Dios, es un don de Dios. Es lo mejor que le puede pasar. Vivir por la eternidad. ¿Por qué hay que presentar el Evangelio como algo? No, ¿qué le pasa? Cosa linda, estaba en un lugar muy fino, muy sofisticado, y una dama de muy buena familia, muy preparada, muy todo lo que usted quiera, un día se acerca, terminó la presentación, pidió hablar con el predicador, y cuando me la traen a la oficina me pregunta con los ojos llorosos, ¿usted cree que alguna vez yo podré llegar a ser una persona cristiana? Digo, bueno, depende. Dice, ¿de qué depende? Digo, depende de las decisiones que usted haga. Dice, ¿cómo así? Digo, póngase a pensar por un momento. Relacionarse con el Rey del universo, el dueño del universo, el soberano del universo, pertenecer a la familia del Rey del universo, vivir en el reino de los cielos. ¿Usted cree que eso es poca cosa? Y decía, yo sé que no. ¿Pero usted cree que yo algún día tendré ese privilegio? Digo, depende. ¿Pero qué de qué depende? Primero, tiene que aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Yo lo acepto. Segundo, tiene que aceptar su palabra como la única guía de su vida. La acepto también. Tiene que permitir que el Espíritu Santo venga a su vida para que la cambie y la transforme. Lo acepto. Tiene que aceptar la regeneración por el Espíritu Santo y la transformación por el Espíritu Santo para que puedan nacer de nuevo. Lo acepto. ¿Usted está muy positiva? Sí. ¿Usted está segura que está entendiendo lo que le estoy diciendo? Claro que estoy segura. ¿Era sabia la mujer o no era sabia? A ver, ¿sí o no?
¿Es un privilegio o no es un privilegio ser cristiano? ¿Qué es más grande en la tierra que ser cristiano? A ver, ¿qué es más grande? Nada. Entonces, ¿por qué tratamos el cristianismo como si fuera cualquier cosa? ¿Hasta quién ridiculizar a los que son cristianos o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando usted es un cristiano de cualquier manera, usted está en problemas. Dice en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Lo dice Dios o no lo dice? Si usted es cristiano o cristiana, usted existe para la gloria de Dios. Donde quiera que usted esté, debe permitir que se manifieste la gloria de Dios. Dios está dispuesto a hacer lo que sea para que su vida refleje su belleza y su carácter. ¿Qué es lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9? Mas vosotros sois, ¿qué cosa? Real, nación, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Virtudes, atributos, perfiles, características. Dios quiere que la vida suya refleje su carácter. ¿A dónde? Bueno, en el libro 1 Corintios capítulo 4 versículo 9 dice que somos un espectáculo a los hombres, a los ángeles y al cosmos, al universo. La vida suya tiene que reflejar la belleza de Dios. La vida suya tiene que reflejar la imagen de Dios. El cielo entero, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, los querubines, los serafines, el cielo entero está dispuesto y disponible para trabajar en el favor suyo para que su vida refleje la belleza de Dios. Efesios versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Nada más alto que eso. Que su vida refleje la belleza y la santidad de Dios. Pregunto, ¿fuimos hechos, diseñados para ser un templo, morada del Espíritu de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Escudriña el Espíritu de Dios lo profundo de Dios? ¿Sí o no? Imagínese el Espíritu morando en usted, usted llenándose de la palabra, el Espíritu de Dios descubriéndole a usted las cosas más profundas de Dios. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en pensamiento de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no la reveló por su Espíritu, porque el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. Si vivimos una vida mediocre, una vida regular, una vida de cualquier manera, eso no significa que somos cristianos, significa que somos religiosos. Pero si somos verdaderamente cristianos, el Espíritu nos revelará cosas profundas de Dios y nuestra vida se convertirá en un poder para toda la tierra. Y seremos para la gloria de Dios. ¿Sí o no? Entonces necesitamos saber y entender este asunto del juicio. En el cielo se está llevando a cabo el juicio investigador. Cuando eso termine, ¡ay mamá! Decíamos en el tema anterior que antes de la segunda venida de Jesús se le hace juicio a los que son cristianos. Y estamos hablando de juicio porque hay un libro o un juego de libros que se llaman los registros. Ya vimos Daniel capítulo 7, versículo 10, y dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Vimos también Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, donde dice que los libros fueron abiertos y se fueron los muertos juzgados por la cosa cristiana en el libro. De manera que hay registros. Usted tiene un registro en el cielo, amigo mío. Toda la poca vergüenza que usted ha hecho están en esos libros que tienen el nombre suyo, compadre. Las cosas buenas y malas. Usted tiene un registro en el cielo. Y si usted no se entrega a Cristo Jesús, usted tendrá que hacerse frente a ese registro. Sin embargo, cuando usted es cristiano o cristiana, cuando se entregó a Cristo Jesús, quien le representa en ese juicio que se celebra en el cielo es su abogado. ¿Quién es el abogado? Cristo Jesús. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. ¿Es un buen abogado Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Defiende Cristo el pleito de su vida? A ver, ¿sí o no? No. Rosalinda, mamá. ¿Usted no tiene nada que presentar? Jesucristo lo representa conforme al sacrificio que Él hizo en favor suyo. Y Él dice, Padre, mi sangre.
Yo pagué con mi vida el precio de su pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De modo que cuando usted acepta a Cristo, entonces, si usted es bautizado, Gálatas capítulo 3, versículo 27, porque lo que somos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Y cuando el Padre nos mira, ¿a quién ve? A Cristo, quien es nuestro sustituto. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es linda la Biblia o no es linda la Biblia? Pienso que estamos listos para entrar en lo que tenemos que estudiar. ¿Estamos listos? Antes de la segunda venida de Cristo se celebra un juicio, se leen esos libros, los registros, se investigan para ver qué está pasando con los cristianos. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 17 y 18 dice que el juicio comienza primero por la casa de Dios, por la iglesia. Y dice Pedro en el versículo número 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El juicio comienza por la casa de Dios. Decía que hay 4 juicios que se mencionan en la Biblia. Juicio número 1, juicio investigador, cuando Cristo viene. Juicio número 2, juicio milenial, cuando usted y yo vamos al cielo y durante 1000 años revisamos las razones, por qué y para qué, y cómo fue que la gente esta se perdió, y cómo fue que los demonios cayeron. Allí vamos a hacer juicio, ya lo vamos a ver en un momentito. Número 3, cuando Cristo viene a la tierra después del milenio con nosotros, en la segunda venida de Cristo, cuando Cristo viene a la tierra, juicio investigador número 1. Cuando Cristo viene por segunda vez a la tierra, segundo juicio, separa a las ovejas de los cabritos. Número 3, el juicio del milenio. Y número 4, el juicio ejecutivo. Después del milenio viene la Nueva Jerusalén a la tierra con todos los salvados y entonces todos los malos resucitan y entonces desciende fuego, los quema todos, los arrasa todos, se acaba el problema y entonces tienen la segunda muerte porque participan de la segunda resurrección. En la primera resucitan los cristianos y entonces son transformados y llevados al cielo en la segunda venida. Y toda la gente, todo lo malo son convertidos en ceniza. En el capítulo 28 del libro de Ezequiel dice que el diablo lo van a hacer ceniza. En Malaquías capítulo 4 dice que todos los impíos serán estopas, serán hechos ceniza. Así que usted se va a quemar hasta que se haga ceniza. Usted no tiene de qué preocuparse si decide perderse. Lo van a quemar hasta que se haga ceniza, así que no se preocupe. Sin embargo, yo le digo que se ocupe en aceptar a Cristo Jesús para que no muera, no lo hagan ceniza y viva para siempre. Lo más importante en la vida del ser humano es la salvación. Lo más trascendente en la vida humana es la salvación. Usted nace hoy y puede vivir 150, 200 años. No importa que viva como Matusalén, 960 y tantos años. Si usted se muere y se pierde, es como si usted nunca hubiera vivido. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Entonces es importante entender esto y entender el sentido de la palabra de Dios. Usted está joven, le felicito. Espérese 80 años para que usted vea cómo se va a poner. ¿Se pone raro o no se pone raro? A ver, ¿sí o no? Está viendo un programa, compadre, de un tal, bueno, un señor ahí, que le gustaban los aviones. Y él era maniático con las damas y contrataba muchas mujeres lindísimas. Y había una dama contando su experiencia. Ya quedaba todavía esa señora, era como un cocorroncito, bien viejita. Y la pusieron a hablar y pusieron primero la foto de cuando era una muchachita. ¡Úpale! Una señora lindísima. Y cuando trajeron a la cámara a esta dama, una señora lindísima, pero la cara tenía así como arrugadita, como una pasa, así bien ancianita. Y ella decía, sí, él no era tan mala gente. Y entonces explicaba y le decían, ¿y esta de la foto es usted? Y la señora se reía. Sí, esa era yo. Cosa linda, mamá. Así que nada más espérese un tantito, como dicen, espérese tantito, que en 50 años no vamos a ver. ¿Qué va a pasar con su belleza? ¿Se acaba todo en esta tierra o no se acaba? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Bien, creo que estamos listos para entrar en lo que tenemos que entrar. Necesitamos hablar acerca de ese juicio durante el milenio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Vemos que antes que Cristo venga, se está celebrando un juicio ahora. Cuando Cristo llega a la tierra, aparta las ovejas de los cabritos. Y entonces las ovejas, Él las recibe, le dice, venid bendito de mi Padre,
al reino eterno preparado para vosotros y para vuestros hijos, porque tuve hambre y tú me diste de comer, etcétera, etcétera. Y a los malos le dice, apartados de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ya veremos eso en San Mateo 25, 41. Así que esta gente nos vamos al reino de los cielos y durante un milenio, durante 1000 años en el cielo vamos a hacer juicio. Capítulo 20, versículo 4. ¿Qué dice Apocalipsis 24? Y vi tronos. ¿Y qué cosa dice? Y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de ¿qué? De juzgar. ¿Facultad de qué? De juzgar. Y dice la Biblia, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo dice? 1000 años. Versículo 12. Versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Y qué dice ahora? Y los libros fueron abiertos. ¿Y qué dice ahora? Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. ¿Dónde dice? En los libros según sus obras. Mi pregunta, ¿hay un libro de la vida? Sí. ¿Pero hay otros libros? Sí. ¿Hay registros? Sí. Así que durante ese milenio, los que recibieron la capacidad de juzgar van a juzgar esos registros de personas que no aceptaron a Cristo Jesús. Recuerde que cuando llegue el milenio y estamos en el cielo, ya la oportunidad de salvación se cerró, porque ya Cristo vino y recogió a sus hijos, ¿o no? ¿Sí o no? La oportunidad de salvación es aquí y ahora. Es ahora que usted tiene que tomar una decisión. Aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, entregar su vida en las manos del Señor Jesús, reconocer a Cristo como el Señor de su vida, el Curios de su vida, el amo, el dueño. Reconocer a Cristo como quien es, el Señor y dueño, hacedor, redentor, salvador de su vida y, ¿por qué no?, de su familia también. Capítulo 20, versículo 15. Apocalipsis. ¿Qué dice el versículo 15? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿dónde fue lanzado? Al lago de fuego. Muy bien. Vamos al libro de Daniel para ver esta escena de juicio y cómo Cristo aparece en la escena de juicio y cómo aparecen detalles muy interesantes con relación a los redimidos, a los salvados, al pueblo de Dios. Recuerde que estamos hablando de los registros, estamos hablando de los libros. Y dejamos tranquilo el libro de la vida para ahora ver esos registros de personas que no aceptaron a Jesús y ese juicio que se hace durante el milenio. Vamos rapidito al libro de Daniel capítulo 7. Mire qué cosa linda. Daniel capítulo 7, versículo número 9. ¿Qué dice el versículo 9? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo, ¿qué cosa dice? Fuego ardiente. Versículo 22. ¿Qué dice el versículo 22? Daniel 7, 22. ¿Cómo dice el 22? Dice el 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio. ¿A quiénes dice? A los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron, ¿qué cosa dice? El reino. ¿Los santos del Altísimo recibieron el juicio? Sí. ¿Recibieron la capacidad de juzgar? Sí. ¿Van a abrir los libros para juzgar? Sí, Señor. Daniel capítulo 7, versículo 26. ¿Qué dice el versículo 26? Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado. ¿Hasta cuándo dice? Hasta el fin. Mire ahora el versículo 27. Póngale cuidado al versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino, ¿qué dice? Es reino eterno y todos los dominios le servirán. ¿Y qué cosa dice? Y obedecerán. ¿Reinarán los santos para la eternidad? Sí. ¿Reinarán los santos por siempre? Sí. ¿Triunfarán los santos en la patria celestial? Sí, Señor. ¿Vivirán por siempre en la presencia de Dios? Sí. Versículo 18. Capítulo 7, versículo 18. ¿Qué dice el verso 18?
Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Estará usted en ese lugar? ¿Estará usted en ese momento? ¿Será parte de ese reino? ¿Triunfará usted para siempre? Es una decisión que usted tiene que hacer. O es derrotado para siempre o triunfa para siempre. Apocalipsis capítulo número 22, versículo 5. Vamos rapidito. Apocalipsis 22, 5. Apocalipsis capítulo 22, versículo 5. Recuerde que esto se está grabando y luego puede entrar a la página y verlo y reverlo y volverlo a ver y escribirlo y analizarlo para tener una idea más clara de todo lo que estamos diciendo. Capítulo 22, versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? No habrá allí más noche. ¿Y qué dice? Y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol. ¿Qué dice ahora? Porque Dios, el Señor, los iluminará. ¿Y qué dice? Y reinarán, ¿por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Estará usted ahí? ¿Estará usted ahí? ¿Estará usted ahí? ¿Estará su esposa ahí? ¿Estarán sus hijos ahí? Es doloroso y desastroso cuando Cristo venga ver lo que pasará. El uno será tomado y el otro será dejado. Será triste y doloroso cuando las personas comiencen a ascender para recibir al Señor en el aire, encontrar hogares donde unos suben y otros se quedan abajo. Sí, allí será el lloro y el crujir de dientes. Si usted no le da la importancia y el valor debido al maravilloso plan de salvación, si usted no coloca a Jesucristo como primero en su vida, entonces es muy probable que no le vea a usted en el reino de los cielos. Cristo tiene que ser el primero en su vida, porque usted fue el primero en la mente de Cristo cuando subió a la cruz. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Primera de Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. Los santos juzgarán al mundo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 2 y versículo 3. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Usted y yo haremos juicio a esa gente que se perdió. ¿Por qué se perdió mi tío? ¿Por qué se perdió mi tía? Y algunos dirán, pero si mi mujer era una mujer de que muy cristiana, ¿qué pasó con mi mujer? Ven a ver, era una cristiana pero una sinvergüenza, compadre. Mira la cosa de esa mujer. Mira aquí, es una mentirosa, una engañadora. ¿Pero qué pasó? Míralo aquí. ¿Y mi esposo? ¿Qué pasa con mi esposo? Que era un tipo cristiano, mentiroso. Mira, ese era un bandido. Mira lo que está diciendo aquí. Ven a ver, revisa los libros. A mí me gusta Dios porque Dios pone la cosa en claro. ¿O no? ¿Sí o no? No os engañéis, dice Galatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra del espíritu, si siembra para el espíritu, del espíritu segará, ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Para qué está sembrando usted? Hay un pensamiento que aprendí cuando era un adolescente que dice, usted puede engañarse a sí mismo por un tiempo, engañar a los demás por mucho tiempo, pero nunca engañar a todo el mundo todo el tiempo. Un día las cosas se van a saber, ¿o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Un día las cosas se van a saber. Ponga su vida en la mano del Señor. Y la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. Dice el versículo 2, ¿cómo dice? Dice Pablo, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, pregunta Pablo, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Y ahora dice el versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿A cuáles ángeles vamos a juzgar? ¿A los que se hicieron demonios? ¿Sí o no? A mí me gusta Dios. Dios quiere que todo quede bien claro, nada tapado. Todo bien claro. Le dijo a David, tú hiciste lo tuyo en oculto, yo te lo voy a hacer a la luz del día. Hiciste tu poca vergüenza escondida, te lo voy a poner a la luz de todo el mundo. Esto te va a quedar bien claro.
No nos engañemos, señores. Dios no se confabula con nadie. Las cosas de Dios tienen que estar claras. Aclare su cosa con Dios. Y no se deje engañar. No, que Dios es bueno y misericordioso, que Dios es bondadoso, que Dios es clemente. Que sí, es verdad que lo es, pero ponte claro con el Señor. Ponte claro con el Señor. No espere que Dios te apapache o que Dios tape tu pecado. Hay una palabra que se menciona en la Biblia y que a la gente no se le ocurre descubrir el significado de esa palabra. La palabra es prevaricación. ¿Cuál es la palabra? Prevaricación. Un prevaricador. ¿Qué es un prevaricador? ¿Quién es prevaricador? Lo vamos a definir en palabras bien sencillas. Un prevaricador es aquel que conoce la ley, que tiene poder y autoridad de aplicarla y la usa en su propio beneficio, su propio favor. Un prevaricador es aquel que conoce los principios establecidos por Dios y los maneja para su propia conveniencia. Un prevaricador es aquel que, conociendo los principios del correcto vivir, manipula las variables para sacar beneficios personales. Ese es un prevaricador. Y eso Dios lo aborrece y Dios lo rechaza. Los santos juzgarán al mundo. En el juicio del milenio, el juicio milenial, durante 1000 años, los santos redimidos estarán en el cielo haciendo juicio y dejando bien en claro por qué algunas personas se perdieron. ¿Qué fue lo que pasó? Alguien decía que cuando lleguemos al cielo habrán 3 sorpresas. ¿Cuántas sorpresas habrán? 3 sorpresas. Sorpresa número 1. Llegamos al cielo y usted se dice, pero ven acá. Y este no es fulano. ¿Y qué hace fulano aquí, compadre? ¿Se acuerdan el ladrón en la cruz? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuántos ladrones eran? 2. ¿Cuántos aceptaron a Cristo? 1. Ese ladrón que aceptó a Cristo, ¿estaba muriendo porque era bueno o porque era malo? Muy bien, muy bien. Pero al final de su día, el último día de su vida, ¿aceptó a Cristo? ¿Sí o no? ¿Aceptó la salvación? Así que ¿estará en el cielo o no estará? Cristo dijo, Cristo lo aseguró. De cierto te digo hoy, estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Escuche por favor y tenga cuidado. ¿Fue Cristo ese día al paraíso? No, ningún muerto va al paraíso. Todo el que va al paraíso y va al cielo tiene que estar vivo. ¿Cómo se fue Enoc al cielo? Vivo. ¿Cómo se fue Elías al cielo? Vivo. ¿Cómo se fue Moisés al cielo? Judas, versículo 9, hubo que resucitarlo para llevárselo al cielo, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Cristo resucitó para ir al cielo. Por eso, en San Juan capítulo 20, ya que nos metimos en el libro, vamos a leerlo, vamos rapidito, San Juan capítulo número 20, Cristo le dice a María, ¿qué cosa? No me toques, porque aún no he subido, ¿a dónde? A mi Padre. Dice el Señor Jesús, versículo 17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Resucitó Cristo el domingo en la mañana, sí o no? ¿Sí o no? Entonces, resucitado, Cristo fue al cielo. Cuando Cristo venga a resucitarnos a los que están muertos, ¿lo resucita en el cielo o lo resucita en la tierra? Y se lo lleva de la tierra, ¿a dónde? Al cielo. Así que Cristo lo resucita en la tierra y entonces se lo lleva al cielo. ¿Le gustaría a usted resucitar cuando Cristo venga? A mí no, yo quiero estar vivo, compadre. Se dejaron agarrar otra vez. No se dejen agarrar, tengan cuidado, tienen que estar alerta, tienen que estar despiertos. Usted está haciendo planes de morirse, déjele eso a otro, compadre. Manténgase vivo y predique el evangelio. Oye, diciendo que sí, que amén. No, tranquilo. Óyete, qué fácil no morirse y no trabajar. Bien, aquí necesitamos entrar. ¿Estamos claros con el juicio milenial, sí o no? ¿Haremos juicio en el cielo por 1000 años a los que se perdieron? Sí. ¿Sabremos qué pasó con nuestros familiares que no se salvaron? Sí. A Dios le gusta que las cuentas estén bien claras. A Dios no le gusta nada tapado ni oculto. Todo bien claro. Y eso me gusta de Dios. Eso me fascina de mi Dios. Todo
bien claro. ¿Recuerdan ustedes cuando Sodoma y Gomorra llegaron al colmo de su pecado? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Corrió Dios una última milla. Dios siempre corre todas las millas que haya que correr. Los dos ángeles destructores venían para Sodoma y Gomorra. El colmo del pecado de Sodoma llegó al colmo. Y papá le dijo, yo voy con ustedes. Qué cosa linda. Vamos a pasar por la casa de Abraham. A mí me gusta Dios. ¿Pasaron por la casa de Abraham o no? Lea Génesis capítulo 17, 18 y 19. Ahí tiene toda la historia. Escuche, por favor. Mire, es de vida o muerte que usted conozca a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Todo el problema de nuestra vida es que no conocemos a Dios. Hay dos preguntas que tienen que estar claras en nuestra mente. Pregunta número 1, ¿qué es el pecado? Pregunta número 2, ¿quién es Dios? Toda nuestra vida depende de esas dos preguntas. ¿Qué es el pecado? ¿Quién es Dios? Usted vive como vive respondiendo esas dos preguntas, aunque usted no lo crea. Su vida, su estilo de vida, todo lo que usted hace depende de esas dos cosas. ¿Qué es el pecado? ¿Quién es Dios? Llegaron a la casa de Abraham, iban pasando frente a la casa de Abraham y Abraham los detuvo. ¡Un momento! Lo mandó pasar a su casa, le lavó los pies, le preparó comida y comieron. Cuando terminaron de comer, el Señor mandó a los ángeles que se adelantaran. Y dijo, ¿cómo no le digo esto a mi amigo Abraham? Entonces le dijo, mira Abraham, la maldad de Sodoma y Gomorra llegó al colmo y hemos venido para hacerle juicio. Y Abraham comenzó a interceder en favor de Sodoma y Gomorra. Y Abraham dice, pero un momento, ¿y cómo el juez del universo va a destruir al justo con el injusto? Tú no puedes hacer eso, Señor. Y me gusta porque Abraham comienza a darle un consejo a Dios. Es interesante cuando le dan consejo a Dios. Señor, y si hay 50 justos, ¿tú no lo perdonas? Le perdono. Pero si nada más hay 40, le perdono. Y si son 30, le perdono. Y si son 20, le perdono. Y si son 10, le perdono. ¿Cuántos habían justos en la ciudad de Sodoma y Gomorra? Discúlpeme, ninguno. Hubo que sacar a este señor, a Lot, a su esposa, a sus dos hijas, agarrarlo por la mano y los han de decirle, tienen que salir. ¿Lo sacaron o no lo sacaron? ¿Lo sacaron o no lo sacaron? Entonces no salieron. Ahora, ¿cómo sabemos que no salieron? Ponga cuidado. ¿Dijo o no dijo el Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 17 que su segunda venida será como en los días de Lot? ¿Lo dijo o no lo dijo? Me gusta una frase peligrosa que aparece que dice, acordaos de la mujer de Lot. Tengo un sermón que es así. Es un sermón peligroso y bien interesante. ¿Qué es lo que hay que acordarse de la mujer de Lot? Les dejo la tarea, investiguen ustedes. Si encuentran el sermón por ahí, pues ahí lo pueden copiar si ustedes quieren, pero yo sigo con mi sermón. Cuando sacaron a Lot, a la mujer y a las dos hijas, fuera se demostró que todavía en la mente de ellos estaba Sodoma y Gomorra. ¿Qué hicieron las hijas con el papá? La emborracharon. Y después de emborracharlo, ¿qué hicieron las hijas con el papá? Se acostaron con él. ¿Eso no se llama incesto? ¿Es una aberración o no es una aberración? A ver, sí o no. Hasta ahí llega la misericordia de Dios. Amonitas y moabitas nacieron de esa relación incestuosa. Pero Dios cumplió su palabra por amor a Abraham de sacar a su sobrino de Sodoma y Gomorra. ¿Es un caballero Dios? ¿Es un caballero Dios? ¿Es un caballero Dios? Si usted es mamá o papá, le tengo buenas noticias. No importa el lugar y la condición que esté su hijo, conságrese a Dios. Dios es todopoderoso para liberar a su hijo o a su hija, para rescatarlo, no importa dónde se haya metido. Sea fiel usted. Y si tiene que sacarlo de Sodoma y Gomorra, Dios lo va a sacar. Aunque sea por una oreja, compadre. Algunos salen hechos pedazos, salen con la pierna rota, los huesos rotos, pero lo saca. Me gusta visitar ese tipo de gente en los hospitales cuando están hechos leña, que así fue que se entregaron al Señor. Sí, porque todo lo que usted dice le dicen que sí. Cosa linda, mamá. El tipo con una pierna levantada, los brazos levantados de así, clavo por todas partes, y aquí llegamos. Cosa linda, mamacita linda. No, que él no tiene tiempo de venir a la iglesia. No, siempre una excusa y una mojiganga le dice a la mamá, te verás que un día sí lo vamos a visitar.
porque se esconden y todas las cosas, son demasiado importantes como para el Evangelio, importante. Pero en el accidente, se le rompieron las piernas, se le rompieron los brazos, que la clavícula, que es leña, acabado. Y entonces la lucieron los terapistas, los fisiatras y toda esa mojiganga, le pusieron clavo desde la cabeza hasta los pies, compadre. Y cuando vamos a visitarlo, ahí está el tipo hecho así, que no puede ni moverse. Y voy y le digo, ¿y ahora tiene tiempo, amigo? Y me mira así, se sonríe, como que dice, imagínese, y empieza a llorar. Digo, ¿usted cree que tiene un ratito para que hablemos ahora? Porque usted andaba brincando como una cabra, que no había quien lo atrapara. ¿Tiene tiempo o no tiene tiempo? Pastor, no sea cruel, cosa linda, babacita linda, ni moverse, compadre. Digo, pues aquí le va, siga con su poca vergüenza, mire cómo usted se dejó atrapar. ¿Y usted cree en el Señor? Y usted, sí, ahora todo que sí, ahora sí, abusador, ahora sí, porque no puede salir corriendo. ¿Y si Dios te cura, tú vas a seguir corriendo? Y lágrimas, no me van con lágrimas de cocodrilo, eso son lágrimas de cocodrilo, eso no es un arrepentimiento genuino. Y le doy hasta que, por favor, pastor, cosa linda, mamá. Le voy a decir una cosa, nada más hermoso que la predicación del Evangelio, que llevar el Evangelio a la gente. Pero usted tiene que ser firme y fuerte también. Qué lindo, qué maravilloso es Dios. Me permiten leer una cita de la Biblia que es un poco ofensiva. ¿Puedo leerla? ¿Me lo permiten, por favor? Ya le pedí permiso. Yo le iba a leer aunque usted no dijera que sí, porque mi trabajo es leérsela, pero si usted dijo que sí, mucho mejor. Salmo capítulo 32, vamos rapidito. Salmo 32. Salmo 32. A ver si su Biblia dice esto. Vamos a leer algo suave primero, como, ¿saben lo que es una inyección? ¿Han visto cómo se ponen las inyecciones? ¿Han visto cómo se ponen las inyecciones? ¿Sí o no? Hay unas inyecciones de hierro, compadre, que eso duele que no hay cosa. Y hay que ponerla en cierto lugar del cuerpo que yo no voy a decir, para que duela menos y después usted no se puede sentar. Porque eso duele o no duele. Algunos valientes, no, póngamelo en el brazo. Le dicen, te va a tumbar el brazo. Pongo el brazo porque no quiere que vean cierta zona de su cuerpo, pues vámonos con el brazo. Pum, y después andan con el brazo tumbado así. Esta es una inyección que no es tan dolorosa, pero le va a doler. Bien, primero hay que tomar un asunto de algodón, mojarlo en alcohol y limpiarle la zona desinfectar donde le van a poner la aguja. Esta es la manera de desinfectar. Versículo número 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Aquí estoy desinfectando. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación, ¿qué cosa dice? Me rodearás. Seguimos limpiando. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré, ¿qué cosa? Mis ojos. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? Aquí viene el pinchazo ahora. ¿Qué dice el pinchazo? No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Y qué dice ahora? Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová, ¿qué dice? Le rodea la misericordia. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Entonces le dije al muchacho, tú has sido como el caballo, como el mulo. Mira ahora cómo está hecho leña aquí. Y la lloradera, porque duele o no duele cuando se te rompe un hueso. ¿Duele o no duele? Y duele o no duele cuando te operan y pegan el hueso y le atraviesan un clavo para que se fije. ¿Duele o no duele, compadre? Y esta gente andan con esa cuestión, los clavos atravesados de un lado para el otro, de un lado para el otro, de un lado para el otro, de un lado para el otro. Y usted lo ve así, que no hay manera de moverse. Y no pueden moverse, hay que lavarlo y hay que hacerle todo y todo. Y así una desesperación. Compadre, no sea como el caballo, no sea como el mulo, sin entendimiento. ¿Hay algún argentino aquí? ¿Hay alguna persona que sea argentino? La salida, baba.
En Argentina había una agrupación que le llamaban las avispas, creo que eran las avispas que se llamaban. Oye, qué cosa linda. Y cuando estábamos en Arkansas, teníamos un programa de radio y había un locutor que era el que nos atendía todos los domingos en la mañana. Y a mí me encantaba cuando yo llegaba. Me decía él, le pongo la cancioncita, póngamela. Y la ponía y la tirábamos al aire. Este grupo llamado Las Avispas tienen una cancioncita que dice que los burros no son tan burros. Cosa linda, oiga bien. Entonces dice que los burros no son tan burros. Y comienza a explicar por qué. Número 1, ¿entraron o no entraron 2 burriquitos en el arca de Noé? ¿Sí o no? Pues no eran tan burros porque entraron y muchos seres humanos no entraron. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Número 2, Balaam, ¿tenía o no tenía una burriquita? ¿Vio la burriquita al ángel o no lo vio? Y este no dice que era un profeta del Señor. ¿Cómo que un profeta de Dios no ve el ángel y el burro sí lo vio? Entonces esa burriquita no era tan burriquita. ¿Habló o no habló? Bueno, hay que ver quién fue que habló, ¿no? Y le dice el ángel, si el animal no se hubiera quitado del camino, yo te arranco la cabeza. Entonces los burros no son tan burros. Otra pregunta, si usted hace un análisis serio de qué asno se montó Jesús, nadie se había montado antes. Vaya, móntese un asno, un burriquito sin que nadie lo montara antes, a ver el trayón que le va a dar. ¿Es verdad o no es verdad? Sin embargo, el asno no derrumbó a Jesucristo, no lo tiró. Entonces ese burriquito no era tan burro. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? La Biblia tiene lecciones de todo sentido para hacerle entender a usted que no sea como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Todo lo que estamos estudiando le dice a usted, le explica a usted el empeño, el interés, lo que Dios ha hecho, el afán que Dios tiene en salvarlo a usted. ¿Cómo usted se hace rogar tanto? ¿Qué más puedo hacer? Termino con una pregunta que hace Dios en el libro de Jeremías capítulo 5. Y esta pregunta cada vez que la leo, a mí me aturde la cabeza cuando Dios mismo hace esta pregunta. Qué bueno que tenemos la Biblia en español. Pero es interesante poder leer algunos pasajes en el idioma original. Porque el idioma original le dice a usted completo sentido de la frase. En español tenemos una interpretación de lo que es el sentido original. Es la palabra de Dios. Pero mire esta pregunta que hace Dios. Jeremías capítulo 5, versículo número 7. Aquí viene la pregunta. ¿Cómo dice la pregunta? ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié, ¿y qué dice ahora? Y adulteraron. Y en casa de rameras, ¿qué cosa dice? Se juntaron en compañías. En español se traduce, ¿cómo te he de perdonar por esto? Eso es lo que dice en español. Sin embargo, cuando usted hace un estudio serio de la pregunta en realidad dice así. El sentido de la pregunta dice esto. Lo que Dios está diciendo con la pregunta es lo siguiente. Ponga atención. Dios está diciendo, mira, dame una manera, enséñame una forma que yo no sepa que yo te pueda perdonar. ¿Cómo hago para perdonarte? ¿Qué puedo hacer para perdonarte? Ven, enséñame a mí. Yo te quiero perdonar. Yo he hecho todo para perdonarte. De hecho, la palabra perdón, perdonar, significa que Dios carga, que Dios toma, que Dios lleva sobre sí, que Dios echa encima tu pecado. Ven, yo te quiero perdonar. Enséñame cómo lo puedo hacer. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Y yo le pregunto a usted, ¿merece Dios nuestro amor? ¿Sí o no? La Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mi pregunta para usted, ¿quiere usted que su nombre aparezca en el libro de la vida? ¿Quiere usted que se le haga juicio
antes del milenio, cuando Cristo le defiende arriba como abogado? ¿Quiere usted en el milenio estar presente en el cielo para juzgar a los demonios y para juzgar a las personas que se perdieron y que nos juntemos allí para hacer juicio a la gente? ¿Está usted dispuesto a eso? Si usted dice sí, póngase en pie conmigo. Póngase en pie conmigo. Le voy a pedir al pastor Nicolás, si es tan amable, de pasar al frente. El pastor Nicolás es el pastor del grupo que se llama La Voz, donde nos reunimos. Agradezco a Dios por mi esposa y mi familia y por todos los que estamos en el grupo de La Voz, Fernando, Elsa y todo el grupo, porque nosotros somos un grupo que se está formando para convertirse en iglesia. Y puede subir aquí arriba, pastor Nicolás. Y el pastor Nicolás es el pastor del grupo. Aquí nosotros solamente somos ayudantes, asistentes. Yo solo soy un ayudante del pastor. El jefe aquí es el pastor, él es el jefe. Y mi familia entera somos parte de, con todos los demás, de ayudar y apoyar al trabajo del pastor. Los niños tienen una tarjetita por ahí. Ustedes pueden hablar con el pastor o llenar su tarjetita y ponerse de acuerdo para que, si usted tiene planes de entregarse al Señor, si usted tiene planes de bautizarse, si usted quiere que le preparen para el bautismo, si usted está listo para el bautismo, miren, él es el pastor Nicolás Herrera. Hable con el pastor Nicolás. Aquí en el salón está su esposa, también vi a su niña, no sé si el jovencito está aquí. ¿Su hijo está aquí o no? No, mi hijo no está aquí. Pero aquí está la esposa, está la niña. ¿Pueden levantar la mano la esposa y la niña, por favor? Amén. Muy bien, allí están. ¿Ya tiene otro niño usted? Sí, tengo un jovencito. ¿Pero el que ella tiene en los brazos? No. Entonces ese no es ni el nieto todavía. Todavía no. Muy bien. Una broma, pastor, una broma. Entonces, aquí está el pastor, comuníquese con él, comuníquese con los jovencitos que leen su tarjetita y pónganse de acuerdo para que usted haga su decisión. Si usted nos está siguiendo a través de la radio o nos sigue a través de la internet o la televisión en cualquier rincón de la tierra, le recomiendo, haga sus arreglos, haga sus planes con el Señor, prepare su vida y asegúrese de participar del santo bautismo como lo hizo Jesús, para que su nombre se registre en el libro de la vida. Muy bien, vamos a orar en este momento. Pastor, necesitamos orar por dos grupos. Número uno, necesitamos orar por aquella cámara. Usted mire el lente de aquella cámara, lo está viendo mucha gente en cualquier rincón de la tierra. Amén. Le voy a pedir que ore a Dios por toda esa gente, especialmente por los que nos están siguiendo y tienen que entregarle su vida al Señor. Hay mucha gente en el mundo entero que cada semana están entregándose al Señor. Nos llegan reportes de personas que en cualquier país, es lindo cuando uno de los informes que recibí, pastor, mi nombre es fulana de tal, vivo en tal país. Somos 18 los de la familia que ya nos bautizamos. Amén. Eso me llena de gozo. Cuando llego a cualquier país del mundo, la gente viene y me cuentan sus historias, cómo Dios hizo, cómo se ha hecho Dios a través de los sermones, han entregado su vida al Señor. Usted, pastor, por favor, ore por esas personas. Número 2, yo voy a orar por las personas que están aquí. Esta mañana pedimos que levantaran la mano todos los que saben que tienen que prepararse para el santo bautismo. Algunos se están llenando su tarjetita y todo lo demás. Yo quiero orar por esa gente otra vez. Que sea uno, que sean 10, que sean 1000, bendito sea Dios. Y pregunto ahora, y hoy sí voy a hacer la pregunta otra vez, como la hiciera el viernes. ¿Está usted dispuesto o dispuesta a prepararse para participar del santo bautismo en algún momento futuro? Si su respuesta es sí, levante la mano conmigo. Solo levante la mano conmigo. Veo manos levantadas, alabados el nombre de Dios. Bendito sea Dios. Entonces vamos a orar, pastor, por esas personas que nos están siguiendo y también por esta persona que ha levantado la mano. Usted ora primero por aquellos y yo oraré por los nuestros. Adelante. Oramos. Vamos a inclinar el rostro con toda reverencia, por favor. Oramos. Señor y Padre de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Amén. Señor, en esta noche una vez más tu nombre ha sido exaltado y glorificado a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque vivimos en los últimos tiempos. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has estado con nosotros.
Gracias, Señor, porque la tecnología es un medio poderoso. Solamente en la eternidad, Señor, sabremos en este momento cuántas personas han sido tocadas. Pero en este momento, Señor, te imploramos que tu Santo Espíritu se pueda mover, Señor, en esas personas que han escuchado tu palabra, Señor, a través de la radio, a través de la televisión, a través de la computadora, a través de internet. Señor, no sabemos, pero tú sí lo sabes. Por favor, Señor, manifiéstate. Toca el corazón de cada una de estas personas. Hazlas entender, Señor, que tú vienes pronto. Y hoy es el día, Señor. Hoy es el día de salvación. Manifiéstate, Padre de los cielos. De igual manera, Señor, tú has visto estas manos que se levantaron en esta noche, Señor. Solamente tú conoces a cada una de estas personas. Solamente tú conoces la decisión que se ha tomado en esta noche, Señor. Y es una decisión más importante, Señor, porque está en juego su salvación y la vida eterna. Bendiga a esa persona. No permitas, Señor, que el enemigo cause tropiezos. No permitas que el enemigo, Señor, cause desánimo. Permita, oh Dios, que se pueda concretar esa decisión la semana que entra, en el cual tendremos un hermoso bautismo para honra y gloria de tu nombre. En Jesús te lo pedimos todo. Amén. Querido Padre Celestial, gracias, muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos concede. Gracias por darnos a Jesús. Gracias, Señor, por su santa palabra. Gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestro favor. Gracias por el ministerio de los ángeles. Gracias, Señor, por toda persona que nos sigue a través de la radio, la internet y la televisión. Pedimos su presencia en cada uno de ellos y ellas. Y todo lo que están en el valle de la decisión, todo lo que han tomado la decisión de entregarse a usted, guíele, Señor. Diríjale, Padre Santo, al lugar indicado para que participen del santo bautismo. Que puedan prepararse, Señor, en la manera más oportuna para que tengan derecho de entrada en el reino de los cielos. Rogamos, Padre, por cada persona presente en este lugar, por los padres, por las madres, por los hijos, por las hijas, que cada hogar se convierta en un faro de luz en la tierra en medio de la oscuridad de este mundo. Que nadie ni nada nos aparte de usted, Señor. Pedimos su presencia en la vida de cada uno de los presentes también. Y como decía el pastor Nicolás, que estas personas que están en el valle de la decisión se mantengan firmes y muy pronto sus nombres se registren en el libro de la vida. Señor, despiértenos antes que sea demasiado tarde. Y si no reaccionamos, Señor, entonces tome usted una decisión de gracia y misericordia. Haga conforme a sus santos propósitos, pero despiértenos, Señor. No permita que de ninguna manera el enemigo nos destruya. Entregamos nuestra vida en sus manos santas. Aceptamos su voluntad sobre nosotros, cualquiera que sea. Le entregamos a usted la voluntad, la mente. Le entregamos todo nuestro ser en sus manos santas. Haga nuestra vida y con nuestra vida todo para la gloria de su nombre. Y ahora, llévenos en paz de vuelta al hogar y cuídenos. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.